Listo. Bueno, pues, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar en donde nos quedamos en la sesión pasada, que era el uso de Scrappy. En la sesión pasada iniciamos con un pequeño proyecto que no tiene gran cosa, que está totalmente nuevo. Y lo que vamos a hacer es pedirle a Scrappy que se arrastre dentro del sitio que nosotros le dijimos. Tenemos este comando lo podemos utilizar desde aquí o podemos abrir una terminal. Estamos aquí. Tenemos que estar siempre en el subdirectorio donde está toda nuestra estructura. En este caso es prueba. Y estamos utilizando el comando Scrappy con crawl y luego coder. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Inicia Scrappy, se trae aquellos módulos que requiere. Este es el nombre del bot, el módulo, donde están las arañas. Empieza a buscar el middleware, que son todas aquellas herramientas que nos permiten hacer el recorrido a lo largo de todos los sitios web con ciertos protocolos o buscando cierto tipo de dato. Definimos las rutas por las que va a trabajar. En este caso no hay ninguna ruta. Inicia la operación. Empieza a buscar. No se ha metido a ninguna página. Abre una consola de Telnet en donde nos podemos comunicar y empieza a trabajar. Lo que vemos aquí es un 404. No encontró coder.mx diagonal robots.txt. Luego obtiene un error 200, significa que sí encontró el sitio, coder.mx. Como no dijimos nada más, cierra la araña. Y eso es lo que me trajo. Voy a cerrar los micrófonos, permítanme. Ya están. Estos son los resultados. Si ustedes se fijan, tenemos la petición, cuántas peticiones hizo. Si ustedes se fijan, se fue a robots.txt y a coder.mx, solo hizo dos peticiones. Estos fueron los bytes de respuesta. ¿Cuántas respuestas hubo? ¿Cuáles fueron las respuestas? 200 y 404. Terminó, no hubo un error. Y estos son los datos de nuestra araña. Vamos a ver por qué tenemos un error 404. Esto que hicimos aquí lo podemos hacer. Recuerden que tenemos que estar en el subdirectorio. Si ustedes reinician su base de datos, tienen que irse a C de prueba. ¿Dónde está? Aquí. En esta línea 6 tienen que volverla a ejecutar. Y volvemos a iniciar el proceso. Este proceso nosotros ya lo hicimos. Simplemente lo estamos haciendo directamente en la notebook. Por defecto, Scrappy va a buscar un archivo de texto llamado robots.txt. Robots.txt es una especie de manifiesto por parte del desarrollador del sitio, indicándole a los robots a qué rutas sí puede meterse y a qué rutas no. Es un protocolo, digamos que de caballerosidad, leer robots.txt.
Aquí ustedes pueden ver un poquito de lo que se trata. De hecho, no está aquí. Voy a traerles un ejemplo de robots la próxima semana. Pero, por ejemplo, tenemos Disallow, User Agent para todos los agentes, o sea, para Mozilla, para Internet Explorer, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles partes de nuestro sitio no están permitidas de ser visitadas por nuestras arañas? Esta es una manera en cómo el desarrollador del sitio le indica a los buscadores que hay ciertos sitios que no deben de ser indexados. Obviamente, si ustedes son muy hábiles o muy duchos, pues pueden saltarse el robots.txt y pueden buscar por todo el sitio. Sin embargo, están violando las reglas que les está dando el desarrollador del sitio. Es por eso por lo que hay un error 404. El sitio que tenemos aquí, coder.mx, no tiene robots.txt. ¿Qué sigue? Sigue buscando y el primer archivo que se encuentra es index.html. Index.html es lo que se busca por defecto cuando se entra a un dominio. Este es el documento por defecto en HTML que va a encontrar, que se va a buscar cuando se ingresa a un dominio. Lo hace y es en donde tenemos nuestro mensaje 200. Sí lo encontró. Como nosotros no le indicamos qué más hacer, y no lo vamos a ver aquí en este curso, como les digo, este es un curso introductorio apenas de lo que hace Scrappy, simplemente se quedó con index.html. Esto fue lo que hizo. Ahora vamos a hacer algo un poquito pues más activo por parte de las arañas. Lo que vamos a hacer es ejecutar directamente la araña que nosotros utilizamos. Si ustedes recuerdan, tenemos una araña llamada Coder, que es la que vimos en la sesión pasada, que está en prueba, Spiders Coder, y que tiene este código, que lo único que va a hacer es otra vez arrastrarse en coder.mx. Como lo hacemos con Scrappy Fetch. Fetch es buscar en inglés. ¿Qué araña vamos a utilizar? Coder, y la vamos a enviar a https coder.mx. Si ustedes se fijan es HTTPS, no HTTP, entonces requiere de otros protocolos. Sin embargo, ustedes pueden ver que esto que estamos viendo aquí, que esta bitácora, es un poco más extensa. Aquí vemos que la araña inicia, hace algo muy similar a lo que vimos, pero ahora la araña me trae un resultado. Este es el resultado de lo que encontró. Este es el HTML de coder.mx. Una cosa es scroll, arrastrarse, y otra cosa es fetch. Fetch lo que va a hacer es traerme el contenido. Ahora, vamos a hacer algo un poquito más específico con respecto a nuestra araña. Ahora nuestra araña nos está trayendo todo el contenido en HTML que encontró. Sin embargo, yo no necesito todo el contenido, necesito solamente porciones específicas de este contenido. Y ahí es en donde entra el concepto de selectores. Este concepto de selectores es distinto a los selectores de hojas de estilo. Tampoco se preocupen, la próxima semana vamos a hablar todo el tiempo de selectores, de hojas de estilo. Los selectores en Scrappy son los objetos que se encargan de realizar búsquedas específicas en un texto estructurado y son instancias de la clase Scrappy Selector. ¿Qué métodos tiene Scrappy Selector? CSS,
para utilizar búsquedas mediante una sintaxis de selectores tradicionales, XPath, que es lo que lo que platicamos en la sesión pasada y que vamos a ver también la próxima semana de manera activa, una expresión regular y tiene este llamado extract. Este módulo es el que nos va a traer el texto y los datos de un nodo que encontremos. Aquí nosotros podemos ver un poco de lo que se trata. Bueno, no ha importado Scrappy, déjenme lo importo. Ahí están. Entonces, esta es la clase selector que contiene los métodos que les acabo de decir. Ahora lo que vamos a hacer es voy a trabajar en dos ventanas, porque ahora voy a trabajar de forma interactiva a través del Scrappy Shell. Nosotros podemos hacer búsquedas interactivas por medio de un shell similar al shell de Python. Entonces voy a traer esto, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí están. Y vamos a trabajar con esto. ¿Cómo es la sintaxis? Scrappy Shell y la liga, la URL a donde yo voy a trabajar en el shell. Lo que vamos a utilizar es decirle a la araña que se vaya a CoderMX menú.html. ¿Está dentro del dominio? Esto es lo que tenemos. Es el menú de una supuesta fonda de un restaurante que tiene un menú y los precios. Lo que vamos a hacer en este ejercicio a través de esta página ficticia es obtener justamente este menú y los precios de cada uno de sus platillos. Vamos a ver un poco la estructura para que entendamos de lo que se trata. Botón derecho, Inspect Element. Y aquí vamos a ver un poco del código. Vamos a estar trabajando mucho con la consola la próxima semana, así que tampoco se espanten al ver lo que tenemos aquí. Sí se requiere de un poco de conocimiento de HTML, pero estoy dando por sentado la próxima semana que tienen conocimientos básicos. Lo mismo sucede con JavaScript. Entonces, por eso el curso de la próxima semana es de 20 horas. Voy a tomarme todo el tiempo para resolver dudas. Si acabamos antes, pues mucho mejor. Pero voy a irme con toda la tranquilidad del mundo para trabajar sobre de estas estructuras directamente sobre el navegador. El día de hoy, después de la clase, van a recibir un correo confirmando lo que vamos a necesitar y lo único que vamos a necesitar para la próxima semana va a ser Firefox. Eso es lo único. Entonces, bueno, vamos a continuar. Como ustedes pueden ver, si yo me coloco sobre cada uno de estos elementos, por ejemplo, header, que tenemos aquí, esta parte de arriba, se colorea. Tenemos div de container y aquí tenemos varios elementos. Tenemos entradas, aquí por ejemplo entradas, y dentro de esto tenemos una tabla. Y esta tabla a su vez contiene elementos. Aquí tenemos un elemento de T y un elemento de D. DT es para un término y DD es la descripción del término. Normalmente vienen juntos estos términos. Entonces yo tengo corazones de alcachofas al vapor, que es el nombre del platillo, y aquí la descripción del platillo. Si se fijan, aquí está el nombre del platillo y aquí la explicación de lo que se trata. Y al lado, si ustedes se fijan, en otra celda
tengo el precio que tiene un atributo de clase que es igual a precio. Cada uno de los elementos de aquí son de la clase precio. Vamos a ver otro más. Por ejemplo, aquí en sopas tenemos una tabla similar con una estructura también similar. Vamos a ver esta. Tenemos sopa de lentejas, la descripción, que es esta de aquí, y otra vez un precio con el atributo class igual a precio. Con esto, conociendo la estructura de esta página, nosotros podemos realizar, podemos hacer, ¿cómo se llama? Una extracción de datos. Gracias, Jorge. Data description es DD. Y D debe ser data term. Entonces, bueno, vamos a trabajarlo. Ya que sabemos cómo es la estructura de esto, vamos a entrar al shell. ¿Cómo lo hacemos? Scrappy Shell, http codermx /menú.html. Perdón. Entonces es esta instrucción es la que tenemos nosotros aquí. Perdón, soy bastante malo para esto, disculpen. Y la colocamos dentro de nuestro navegador. Cuando yo le doy Enter, lo que va a suceder es algo que nosotros ya conocíamos, pero ocurre algo nuevo. Fíjense, aquí tengo un prompt similar a lo que ustedes encontrarían con IPython. Tengo una terminal con la que yo puedo interactuar. Lo que acabo de hacer es lanzar mi araña y la araña está conectada al sitio. El resultado es todo esto que ven ustedes aquí. Exactamente lo mismo, es cookies, todo este tipo de cosas. Otra vez, buscar robots, que no lo encontró, y luego se va a donde yo le dije, menú HTML. Hizo una petición y obtuvo una respuesta. Este shell que nosotros estamos utilizando en este momento contiene un elemento que se llama response. Response es el objeto que va a guardar toda la información de esta conexión. Perdón. No acepta no acepta los tabs. En este caso no hay content. Déjenme ver cuál se podría hacer. TXT. Extract. Vamos a ver. Bueno, tenemos el objeto response. Ahorita no voy a... Es más, voy a colocar un dResponse. El shell no lo podemos ejecutar nosotros directamente desde nuestra notebook. Lo que tenemos que hacer es abrir una terminal y el shell ejecutarlo directamente. Miren, por ejemplo, tengo encoding, CSS, copy, response.headers, por ejemplo. Estos son los encabezados del servidor con el que yo estoy trabajando. Tengo una Apache 2.4.10 corriendo Ubuntu y esto fue con el servidor con el que yo me estoy conectando. Ahí está text. No es context. Este es el texto que obtuvo.
Y aquí tenemos selector. Es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Cuando yo hago esto, yo puedo utilizar, por ejemplo, aquí XPath. De XPath, tampoco se preocupen por la sintaxis, esto también lo vamos a ver la próxima semana. Lo que voy a pedir es, tráeme todos los elementos que sean de T. Con control L, ustedes limpian la terminal. ¿Qué fue lo que hice? Todos los elementos de T, búscamelos. Y entonces tengo ensalada mixta, corazón de alcachofa, empanada, consomé. Todos los elementos del menú ya los tengo aquí. Si se fijan, nos está dando una lista. Vamos a llamar este platillo. Déjenme ver si estoy bien, no me lo sé de memoria. ¿Qué voy a hacer? Voy a checar cada uno de los platillos y voy a extraer el texto exclusivamente de los platillos. Este es el texto del código. Estoy extrayendo lo que me interesa realmente. ¿Ok? Yo puedo utilizar XPath o puedo, por ejemplo, puedo utilizar CSS. Los selectores de CSS identifican a las clases con el punto. Entonces, esto que dice aquí es tráeme de la respuesta todos aquellos elementos que sean de la clase precio. Y entonces me trae toda la lista de precios. Que es todo lo que tenemos aquí. Vamos a reutilizar código. Y entonces aquí estoy obteniendo todos los elementos que tienen el precio. Ahora, vamos a hacer una búsqueda. Ahora ya pudimos nosotros verlo a través de un shell. Déjenme salgo de aquí con exit. Volvemos a la terminal normal. Voy a cerrarla por el momento. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una búsqueda.
Si ustedes recuerdan, dentro de la estructura que tenemos de prueba, tenemos ítems. Ítems son elementos. Que tengo la clase prueba ítem que hereda a scrappy.item. Ítem es un elemento que es lo que va a obtener Scrappy. Cada elemento, a su vez, tiene campus o field. En realidad es una clase con varios atributos y cada uno de estos atributos es un campo. Lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, platillo igual yo voy a obtener el nombre del platillo, que va a ser un elemento de un objeto de campo, y el precio, que también es un campo. Ahí, quito el pass. Y entonces lo que voy a hacer es crear prueba ítem con platillo y precio. Fíjense, esto es lo que tenemos aquí. Lo voy a guardar. Y ahora sí voy a trabajar con mi araña. ¿Se acuerdan ustedes de que la araña tenía parse? Parse es filtrar. Lo que le voy a decir es, al elemento, a la clase prueba ítem que acabo de crear, llámale ítem. Y de ahí voy a tomar platillo, el elemento platillo, que corresponde a esta expresión, y al elemento precio, que corresponde a esta expresión. Vamos a hacerlo. Es más, para hacerlo rápido lo copio. Me voy a arañas, coder.py. Ahí está. Déjenme ver qué más. Creo que hay que importar otra cosa. Ah, de prueba ítems, importa prueba ítem. ¿Qué estoy haciendo? Estoy importando la clase prueba ítem que acabo de crear en prueba diagonal ítems diagonal.py. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es importar la clase que creé y aplicarla aquí. Y el elemento platillo corresponde a esta expresión y el elemento precio corresponde a esta expresión. Lo guardo. Bueno, campos no son elementos, le voy a llamar campos. Voy a ver dónde estoy. Sí, estamos en prueba. Aquí sí lo puedo hacer directamente desde mi notebook. Me voy a prueba. Y lo que voy a decir ahora sí es arrástrate con la arañita llamada coder. -o es la opción de salida. Y guárdamelo en items.json. Hace exactamente lo que vimos, pero ahora sí obtuvo información. Ya hubo un parse, ya no me trajo todo el contenido, sino que me trajo varios ítems. ¿Qué fue lo que me trajo? Esto está en items.json. Déjame ver dónde anda. Aquí está, items.json. Y tengo platillo y precio. Lo que no sé es por qué no me trajo todo. Creo platillo y precio.
Déjenme ver si hice algo mal dentro de la arañita. A lo mejor no la guardé. Déjenme ver. Déjenme checar código. Ujú, ujú. Aquí están los atributos. Ah, cometí un error. Déjenme ver, creo que está aquí el error. Déjenme ver. Sí, text es para sacar el texto completo, Gabriel. Creo que este lo hice mal porque es fetch. Vamos a ver si aquí. Aquí sí lo está haciendo, fetch spider coder. Y aquí está yéndose a menú. Aquí nos está yendo a menú. Es este de aquí. Aquí está obteniendo. Lo revisa. Lo trae. Y vamos a ver, ahora sí. Déjenme ver qué está pasando. Porque no me está tomando las búsquedas que está haciendo. Spider coder. Codermenú.html. Lo obtuvo. No tiene menos O. Déjenme ver. Déjenme ver qué hice mal. Ah, ya. No le coloqué dónde iba a empezar. Ahorita empieza en Coder MX, pero en menú. Esa fue la parte que me faltó. Perdón, gajes del oficio. Entonces, spiders, coder, start URL. En este caso, si ustedes se fijan, esto es una lista. Yo puedo colocarle una lista de todos los sitios a partir de los cuales yo puedo hacer las búsquedas. Ahí está. Y ahora sí esperemos no regarla.
Ahora sí. ¿Qué es lo que tengo? Fíjense, tengo una lista, pero ahora tengo un objeto tipo dict, platillo y precio. Tengo platillo, ensalada mixta, corazones de alcachofa, y abajo tengo los precios. Entonces tengo dos objetos. Todos aquellos elementos que son platillo y todos aquellos elementos de precio. Y así puedo ligarlos uno con otro. Déjenme elimino esto. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que me trae esto? No, parece que no trae nada. Y esta es la manera en cómo yo me puedo traer información. En este caso, esto lo había yo heredado, no lo sobrescribe, digo, perdón, sí, no lo sobrescribe, sino que es un append a partir del archivo. Y entonces tengo todos aquellos elementos platillo y todos aquellos elementos precio. Es así como yo puedo tomar toda la información que yo necesite sabiendo cuál es la estructura de una página. Creo que por ahí, no sé si está Manu por aquí. Creo que no. Esto es algo que me pidieron hacer, de hecho por ahí, justo antes del curso, me contactó alguno de ustedes para ver cómo hacer esto sobre todo en sitios de periódicos o de noticias específicamente con algunos temas que son sensibles en este momento, como lo que va a ocurrir mañana. Y me pedían una asesoría para empezar a trabajar en esto. La asesoría es esta precisamente. Ya después de esto, cómo hacer los pipes, cómo identificar, cómo unir. De hecho, es muy sencillo ligar cada uno de los elementos con el otro. Cómo mandarlo a una base de datos o a un archivo JSON o cómo hacer análisis mucho más avanzados. Esto es parte de una asesoría que no es barata. Normalmente cobro 1,000 pesos la hora por la asesoría para hacer este tipo de cosas. Obviamente no esto, sino ya hacer búsquedas mucho más avanzadas. Y hay un curso, como les digo, pero ese curso solamente lo doy a personas muy particulares que me tienen que convencer de que no van a hacer mal uso de las técnicas de scrapping que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque son herramientas increíblemente poderosas, que ya, como los dije en la sesión previa, ya rayan en temas éticos. Es darle una bomba nuclear a alguien para explotar cantidades impresionantes de información. De hecho, yo lo pongo de este modo en una que otra conferencia. Hacer un sistema de estos, inclusive pagándome a mí 1,000 pesos la hora, para un pequeño gobierno local no es ni un kilómetro de carretera repavimentada. Comprar un par de servidores de petabytes colocados dentro de un pequeño site con el código suficiente como para hacer esto, realmente ahorita no cuesta más de 2 o 3 millones de pesos. Saber cómo hacerlo, entender cómo funciona, hacer todo lo necesario para que la información llegue e identificar los sitios y lo más importante, poder interpretar la información que estás obteniendo es lo que cuesta y sigue siendo barato por aquello que vas a obtener. Vas a obtener información, vas a obtener datos. Imaginen esto, nada más que utilizando lo que vimos en sesiones previas con la API de Twitter. Si ustedes ya tienen acceso a una API de redes sociales y ya tienen acceso a un web crawler, lo único que tienen que hacer es empezar a jugar con la información para sacar muchísima más información que puede llevarlos a muchos lugares muy interesantes. Entonces, hasta aquí se queda. Es apenas la superficie de lo que es Scrappy, pero les da una muy buena idea del poder que tiene esta herramienta y es una herramienta de código abierto. ¿Hacia dónde pueden ir aquí? Yo soy fan de Mapped.
Es mi suscripción la que tengo aquí. Yo les recomiendo este libro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, Learning Scrappy. Lo pueden comprar también en Amazon. Pero este de aquí les va a decir exactamente para dónde tienen que irse y qué es lo que tienen que hacer. Digamos que los primeros capítulos es lo que hicimos. De hecho, van a ver cosas muy similares porque prácticamente saqué los ejemplos de aquí. Pero vienen más cosas. Sobre todo el tema de pipeline, que es hacia dónde yo dirijo la información que estoy obteniendo del scrapper, es muy importante. Y ahorita trabajamos con solamente una araña. Como yo les comentaba, Scrappy puede tener la cantidad que ustedes quieran de araña. Lo único que detiene Scrappy es la capacidad de la máquina que está haciendo todas y la capacidad de ancho de banda que ustedes tengan. Pueden tener trabajando a cientos de arañas simultáneamente obteniendo información de decenas de sitios. Y pueden decirle a la araña que no solo se quede así, sino que analice todas las ligas que están en el sitio y que se vaya a estas ligas y obtenga la información. ¿Cómo programar una araña? ¿Y cómo diseñar el pipeline para que esta información sea estructurada correctamente? Es un gran tema que es apasionante, muy interesante, pero que ese sí no lo voy a publicar. A lo mejor voy a publicar un curso, pero ese curso va a ser presencial y va a ser, yo calculo que a mediados del próximo año. Y me reservo el derecho de admisión. Pero bueno, ya les di suficientes datos para poder empezar. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo normal? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver dos temas que también voy a desarrollar posteriormente. Desgraciadamente tenía un socio para el proyecto de Pythonista que se había comprometido a ayudarme con el tema de bases de datos. Tengo que comentarlo. De hecho, 2 o 3 personas que trabajan conmigo se van a sorprender un poco, pero no soy bueno con SQL. Realmente SQL es uno de mis pequeños puntos débiles. Y le pedí a un amigo que hiciera un curso. Digo, sí lo uso, pero no lo suficiente como para dar una capacitación. Sin embargo, me quedó mal. Así que yo calculo que ese sí va a ser mucho antes, yo calculo que para febrero o marzo, si en estas vacaciones me pongo a leer lo suficiente, va a haber un curso exclusivamente para bases de datos. SQL, cómo hacer una arquitectura de datos, cómo manejar queries y cómo generar un data warehouse de forma correcta. Pero por lo pronto, como este es un curso semi-introductorio, lo que les voy a enseñar es cómo conectarnos a bases de datos. Estos 2 últimos capítulos son bastante simples. De SQL Alchemy también es todo un curso, pero vamos primero a las bases de datos. Una de las grandes ventajas que tiene Python es su comunidad. La comunidad es bastante organizada, de hecho es pues bastante cooperativa y les gusta generar mucho contenido y generar bastantes propuestas para la mejora del lenguaje. Una de las propuestas de mejora del lenguaje es la PEP 243. La PEP 243 define cómo debe conectarse Python a cualquier tipo de base de datos. Entonces, si ustedes van a implementar la conexión a Oracle o a MySQL o a Postgres o a, no sé, quizá en Formix, lo que ustedes quieran, a Sybase, la interfaz está definida aquí. Les dice cuáles son los métodos que van a ustedes utilizar y cómo los van a utilizar. Y entonces lo que ustedes están logrando es que independientemente de la base, sus métodos son totalmente modulares e intercambiables. Entonces, si saben cómo funciona la estructura de una conexión de base de datos, lo de menos es la conexión. ¿Qué interfaces para bases de datos son los que tiene Python?
estos de aquí. Puede utilizar UDBC para DB2, Firebird, Ingress, MySQL, Oracle, Postgres, Teradata, Netezza. Inclusive tiene algunas conexiones para, por ejemplo, SQLite, que la vamos a ver. Esta es la lista de todas las bases de datos que están apegadas al estándar del PEP 249. En este caso, la máquina virtual tiene MySQL. De hecho, ayer les enseñé a instalar MySQL directamente en la máquina con Windows. Y esta es la documentación de este conector. Vamos a jugar un poco con esto. Es realmente sencillo. De hecho, yo creo que nos vamos a ir temprano el día de hoy. Instalo PyMySQL. De hecho, también hay un conector de Oracle para MySQL. Lo importo. ¿Y cómo voy a conectarme? Y esto aplica prácticamente a todas las bases de datos. El usuario, como una cadena de caracteres, la contraseña del usuario, la URL donde se localiza la base de datos, el puerto en el que se está trabajando y podemos tener la base de datos. Por defecto, si no colocamos datos para MySQL, se va a conectar a localhost, o sea, a la base de datos local, y el puerto por defecto es 3306. El día de ayer hicimos la instalación de MySQL en Windows y este es el puerto que quedó definido por defecto. La conexión es muy sencilla. En este caso, la máquina virtual que ustedes tienen también tiene una herramienta llamada Adminer. Se los voy a colocar en el chat. La contraseña es esta que les estoy colocando en el chat. Y entonces pueden ver la base de datos que nosotros estamos utilizando directamente en localhost. ¿Qué hacemos? La conexión, usuario root, contraseña OpenStack, que es lo que dice aquí, nada más que el lead. No le coloco el puerto, no le coloco la dirección, entonces da por defecto que es localhost en el puerto 3306. Y en este momento tenemos una conexión. Vamos a hacer un query rápido. La conexión puede ser queries directamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una base de datos llamada Pythonista. Fíjense. Déjense cerrar esto. Estas son las bases de datos que yo tengo actualmente. ¿Dónde está? ¿Dónde está la base de datos Pythonista? Porque ya. Ah, no, creo que no es del commit. Déjenme ver. Aquí está. Sí la creó, pero se me olvidó dar el commit. El commit lo que hace es que los cambios que yo genere aquí se reflejen en la base de datos. Y ahora sí. Espero que no me dejen mal. Vamos a ver. ¿Por qué no me deja? Ah, ahorita lo veo. ¿Dónde está? Listas de estados, crear base de datos.
Bueno, ahorita lo veo. Déjenme ver qué es lo que cometí, el error que cometí. A ver. Bueno, vamos a ver el commit. Cierro la conexión. Vamos a ver si ahora sí lo hizo. No me hizo el commit. Voy a ver qué pasó. Bueno. Y con eso cierro la conexión. Hay otro objeto que es el objeto cursor. Los que están manejando bases de datos seguramente también conocen a este objeto. Este objeto es el que se encarga. Sí, Javier, nos vemos, pero buen fin. Tenemos dos tipos de conexiones. Una conexión directa, que es a través de los queries, y tengo el objeto cursor. El objeto cursor también nos permite hacer ciertas operaciones, pero son operaciones específicas. La diferencia entre esta conexión y cursor es que cursor es más específico en las conexiones. Vamos a trabajar con él. ¿Qué tiene? Execute, fetch one y fetch all. Estos son los métodos de cursor. Execute me permite ejecutar una consulta. Y vamos a verlo. Para empezar, lo que voy a hacer es que esta es la instrucción, show databases. Me voy a conectar. Si ustedes recuerdan, WIT lo que va a hacer es, va a abrir la conexión y cuando termina de ejecutarse el código que está indentado, va a cerrar la conexión. No necesito cerrarla automáticamente. El usuario, el password y esta conexión va a ser cursor. Va a imprimirme el tipo de objeto que es cursor, va a ejecutar este query y el resultado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí están. Déjenme ver qué pasó aquí. Localhost 8980, porque sí está la base de datos. ¿Por qué no me aparece aquí? Bueno, aquí está. Si está Pythonista, le tuve que mandar el comando directo, pero sí, aquí está el comando de Pythonista. Aquí lo que voy a hacer es eliminar la base de datos. ¿Con qué? Con esta consulta, drop database. En este caso, Mario, con el WIT ya no es necesario cerrar la sesión. Aquí lo cerré, pero no sé qué pasó. Aquí está connection close y también el commit. En este caso, con el WIT, yo ya hago el commit y el close al mismo tiempo. De eso se encarga WIT, de cerrarme las conexiones. Aquí voy a eliminar la base de datos y ya quito Pythonista. ¿Por qué no me regresa nada? Porque no es un show database. Es únicamente drop database. Aquí no regresa información. Realiza una acción, pero no regresa nada. Aquí yo estoy haciendo una búsqueda que regrese información. Si yo solo utilizo fetch, me va a traer la primera base de datos que encuentre. Fetch one. Fetch all me va a traer todo. En este caso me marca un error. ¿Por qué? Porque lo volví a ejecutar, pero ya Pythonista no existe.
No puedo eliminar la base de datos Pythonista porque la base de datos no existe. Y otra vez, show databases, y vemos que Pythonista no está. Como les digo, esto nada más es un ejemplo. Viene un curso completo de SQL, desde diseño de la base de datos hasta el manejo ¿cómo se llama?, de consultas. Y de una vez les digo, soy malísimo para SQL, así que voy a tener que chambearle bastante para ese curso. Y tenemos MongoDB. El día de hoy íbamos a tener una sesión extra para esto. Desgraciadamente, pues el trabajo me lo impidió. Entonces el fin de semana la voy a grabar. No va a ser más que de media hora. Y va a ser el tutorial de cómo instalar MongoDB directamente en Windows. MongoDB lo voy a hacer todavía más sencillo para ya terminar rápido. En este caso, la API de MongoDB es desarrollada directamente por el equipo de MongoDB. Entonces, si ustedes se fijan, perdón, la URL es api.mongodb.com/Python current tutorial. El tutorial de la API de Mongo es hecho y mantenido directamente por el equipo de MongoDB. Entonces, nada mejor que ir a la fuente. Ese es el tutorial oficial de MongoDB. Y me choca copiar y pegar. Si ya existe el tutorial, no tiene caso que yo se los ponga dentro de mi curso. Ustedes pueden seguir todas las instrucciones aquí para ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona directamente dentro de nuestra máquina virtual. Para esto necesitamos instalar PyMongo. De PyMongo, yo tengo la clase MongoClient. MongoClient se va a contactar con localhost. Y a partir de aquí, de esta conexión, voy a crear una base de datos, perdón, voy a crear un objeto que es MongoClient, que es un cliente de Mongo, que va a estar conectado y se va a llamar client. A partir de aquí, yo voy a crear otro objeto de administración de la base de datos de Mongo, que es client.admin. Y aquí voy a mandar un comando que es server status, que es cuál es el estatus del servidor. Lo que voy a hacer aquí es una lista de lo que sucede, de lo que hay en el server status. ¿Qué es lo que me da server status? El host, la versión, el proceso del que se trata, el identificador del proceso, cuánto tiempo ha funcionado. Vamos a hacerlo sin el for. ¿Cuál es el host? Pythonista.localdomain, la versión de Mongo, cómo se llama el proceso, el uptime, todo el estatus de nuestro servidor. Estas son las claves. Y bueno, pues podemos ver el uptime, el host o la versión de Mongo. Si ustedes quieren trabajar y jugar con Mongo, lo que les recomiendo es vayan a este tutorial. Es bastante bueno y no requiero de estarlo copiando. Aquí está el tutorial, vale la pena que lo vean directamente desde aquí. No voy a hacer algo que ya está hecho.
Así es como nos conectamos a las bases de datos. En el caso de las bases de datos relacionales, sí voy a tener que dar un curso completo de SQL con aplicación a Python. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo tranquilo? ¿Ningún problema? Entonces, bueno, vamos a ver otro tema que son los ORMs. ¿Qué es un ORM? ORM significa Object Relational Mapping, que es el mapeo objeto-relación. Realmente es un nombre horroroso, realmente no me gusta nada. Es un mapeo, sí, efectivamente, de los atributos de un objeto con respecto a una tabla de una base de datos relacional. Eso es ORM. ¿Qué significa esto? Durante mucho tiempo se ha experimentado con las bases de datos. Estamos justamente volviendo a trabajar con las bases de datos columnares. Columnares significa que en lugar de tener ustedes tablas, tienen una lista enorme de pares clave-valor. Es una gran columna de datos en donde tenemos esa estructura clave-valor. Es más, si ustedes se van a grandes proyectos como este, SAP HANA, que es lo que SAP está vendiendo como la cosa más maravillosa del mundo, SAP HANA es una base de datos columnar, en donde tienen ustedes una sucesión enorme de pares clave-valor. La gran ventaja que tiene SAP HANA es que como nuestro poder de cómputo y de almacenamiento en memoria ha aumentado, toda esta información y todos estos pares clave-valor los tiene en memoria y los procesa en memoria. SAP HANA no es una base de datos relacional. Lo que compró SAP como base de datos relacional, de hecho ya no se llama Sybase, se llama ASE. Adaptive Server Enterprise. Y esta es la base de datos relacional que se conocía como Sybase SQL. Y Sybase SQL es el padre de MS SQL. Durante mucho tiempo se estuvo desarrollando el tema de las bases de datos. Las bases de datos relacionales, le duela a mucha gente o no, siguen siendo las reinas de las bases de datos. La manera en cómo trabajan las bases de datos relacionales no está siendo superada prácticamente por ninguna otra base de datos, sobre todo cuando hablamos del tema de ACID. ¿Qué significa? Debe garantizar atomicidad, es decir, que cada elemento dentro de una base de datos es independiente de los otros. Consistencia, de que la base de datos siempre va a reflejar la última transacción hecha. Aislamiento, que es algo muy similar a la atomicidad. Atomicidad significa que está compuesto de elementos pequeños. Aislamiento significa que estos elementos están aislados unos de otros. Y durabilidad significa que la base de datos va a perdurar. Esto es lo que las bases de datos relacionales nos permiten hacer. El famoso ACID, la prueba ACID. Algunas otras bases de datos, como puede ser Mongo, como lo puede ser SAP, podemos hablar de grandes bases de datos como Hadoop, Redis, que no es una base de datos, sino más bien un sistema de archivos muy, muy particular. Total, tenemos muchísimas opciones, inclusive durante algún tiempo se generan lo que se conocían como las bases de datos relacionadas a objetos. El paradigma de programación orientada a objetos es muy interesante y durante los 90s, durante el principio del siglo pasado y a mediados de se volvió todo el paradigma preferido para desarrollo de software. Es más, durante todo el curso hemos visto el manejo de clases, atributos y métodos. Actualmente está regresando mucho el tema de la programación funcional, pero bueno, ese es otro tema.
En el sentido de las bases de datos, se intentó desesperadamente generar bases de datos relacionadas a objetos. Y les hago la pregunta aquí. ¿Quién de ustedes conoce una base de datos orientada a objetos? ¿Alguien de ustedes puede nombrarme una? No, Postgres no está orientado a objetos. Postgres utiliza blobs y utiliza también ORMs. Ahorita les voy a explicar por qué. La única que yo conozco realmente se llama ZODB. SOAP Object Database. Y es de un proyecto de Python para ser utilizado por Plone. Plone con N. Plone es un gestor de contenidos avanzado, de hecho es el que utiliza el FBI, porque es bastante robusto y no puede haber inyección de código cuando utilizas una base de datos orientada a objetos. ¿Por qué? Porque no utiliza SQL. Este es el único ejemplo que yo tengo de una base de datos orientada a objetos. Postgres y todas las demás bases de datos utilizan tablas y utilizan toda el álgebra relacional para poder guardar información. Es por ello que nació el ORM. Un ORM me permite a mí ligar los atributos de un objeto y hacer que persista el estado de un objeto por medio de una base de datos. ¿Se acuerdan que nosotros al principio hablábamos de serialización a través de JSON? Serializar es los datos que tiene un objeto, traerlos a un formato particular y poder transmitirlos. Lo que hace ORM es algo muy similar. Y vamos al siguiente capítulo. Python maneja una biblioteca llamada SQL Alchemy. Esta puede ser la contraparte de otra biblioteca que se llama, seguramente los que programan en Java la conocen, se llama Hibernate. ¿Han escuchado de Hibernate? Los que programan en Java. Exactamente. Hibernate y ¿cómo se llama? SQL Alchemy, SQL Alchemy, son ORMs. Me permiten mapear los atributos de un objeto dentro de una tabla. Lo que vamos a hacer aquí van a ser dos cosas. La primera es ver cómo mapeamos rápidamente atributos en una tabla. También lo vamos a ver de manera muy somera. Voy a utilizar llaves primarias nada más, no voy a sacar relaciones ni cosas por el estilo. ¿Cómo podemos mapear nosotros los atributos de un objeto a una tabla dentro de una base de datos? Y lo que vamos a ver al final es como una implementación de SQL Alchemy nos permite aventar directamente desde una notebook queries a una base de datos. Entonces vamos a empezar. SQL Alchemy es un conjunto de herramientas enfocadas a interactuar con bases de datos relacionales de forma pythónica. Luego platicaremos de lo que es pythónico. Tiene dos elementos: SQL Alchemy Core y SQL Alchemy ORM. SQL Alchemy Core es una especie de dialecto de SQL. Como se conecta con diversas bases de datos, lo que hace el core es generar un dialecto de SQL que se comunica con todas las bases de datos. Es un SQL genérico. SQL Alchemy ORM es el que se encarga de mapear los objetos y las tablas. Vamos a trabajar con ella. La instalo. De hecho, por ahí hay un ORM que no he utilizado mucho, pero que algunos de ustedes en el curso lo han de conocer, que es el ORM de Laravel, que se llama Eloquent. Entonces ustedes de las clases que generan con Laravel
pueden generar un ORM muy similar tanto a Hibernate como a SQL Alchemy. Nada más que este está en PHP. Ya lo instalamos. Lo importo. Y hago otra vez lo mismo. Voy a primero conectarme a una base de datos. ¿Cómo funciona? Defino el dialecto y el controlador. ¿A qué me estoy refiriendo? Un dialecto es, por ejemplo, no es el mismo SQL que utiliza Postgres que el que utiliza Oracle, aunque se parecen, con el que utiliza MySQL, con el que utiliza MS SQL. Cada uno de estos es un dialecto. Junto con el dialecto yo tengo que definir el controlador. Podemos utilizar el controlador de MySQL que utiliza por defecto Oracle o el controlador de MySQL que está hecho con código abierto. Definimos el usuario, la contraseña, colocamos una arroba, la ruta del servidor, 2 puntos el puerto y si lo queremos también la base de datos a la que nos vamos a conectar. Esta sintaxis la podemos explorar en esta liga. Para Postgres, para MySQL, para Oracle, para Microsoft SQL Server. Aquí podemos ver cómo nos podemos conectar a diversas bases de datos. Nosotros nos vamos a conectar a MySQL utilizando MySQLDB. Entonces otra vez es el dialecto y podemos colocar el driver, ¿cómo se llama? El controlador de la conexión de la base. Ahora, una vez que nosotros nos conectamos, se va a crear un objeto de la clase Engine. ¿Cómo lo hacemos? SQL Alchemy Create Engine. De hecho, esto está mal, déjenme lo coloco bien. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahora no voy a trabajar con MySQL, sino con una base llamada SQLite. ¿Alguien ha utilizado SQLite? ¿O SQLite? Quienes han trabajado con Android seguramente se han topado con esta base de datos. Esta es una base de datos muy pequeñita, bastante ligera, que funciona en un solo archivo. Lo que yo voy a hacer aquí es crear una base de datos llamada alumnos a través de SQLite. ¿En dónde? En el subdirectorio data de donde nos encontramos en este momento. SQLite nos permite generar un archivo que es nuestra base de datos. Entonces, si yo en este momento me voy a data, no tengo un commit, entonces no la he creado. Ahorita lo vamos a crear. Ahorita creé la base de datos que está en memoria. Ya está en memoria, ya se creó la base de datos y se instanció la clase engine de SQL Alchemy y tiene este nombre. Ahorita tenemos ya creada la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es definir un modelo objeto relacional. Lo que vamos a hacer es crear un modelo que vaya a mapear a un objeto con al menos una tabla en la base de datos. Tenemos esta función que nos permite crear un modelo a partir de las subclases de esta de acá. Sí está muy largo, pero ahorita vamos a ver el ejemplo. De aquí voy a importar la base declarativa y voy a instanciar la clase.
Entonces tenemos una clase que es Declarative Meta. No se preocupen, va a haber un curso completo de SQL Alchemy y de SQL. Ya que tenemos esto, y ya que tenemos una conexión, lo que vamos a hacer es definir una clase con atributos. Esta clase va a ser una instancia de base de todo esto de aquí. A partir de este momento, cuando yo me refiero a base, va a ser a esta clase. Entonces lo que voy a hacer es una clase que hereda a base, y en esta clase yo voy a definir primero una tabla dentro de una base de datos que va a tener un nombre. Y luego voy a definir atributos que van a estar ligados a esta tabla. ¿Cómo defino un atributo? Como una columna dentro de la base. Entonces tengo mi tabla, tengo un atributo y una columna dentro de la base. Estoy mapeando atributos con un elemento dentro de la base de datos. Puedo darle el tipo de dato y darle algunos argumentos. ¿Qué parámetros podemos utilizar nosotros? Puedo utilizar primary key, que si le digo que es true, entonces este atributo, esta columna corresponde a un primary key en la base de datos. Unique significa que son valores únicos dentro de la columna de la base de datos. ¿Y qué tipos de datos puedo utilizar? Todos los que están aquí. Puedo utilizar big integer, boolean, literales, un tipo de Python, fechas, un formato de hora y fecha. Total, tenemos muchos datos que podemos guardar dentro de una base de datos y que SQL Alchemy puede modificar el tipo. Independientemente de la base de datos que yo tenga, SQL Alchemy me permite definir todos estos tipos de datos. Por ahí tenemos blobs también, tenemos varios tipos de datos. En este caso, vamos a utilizar tipos básicos. Vamos a utilizar integer, string, float y boolean. Y lo que vamos a hacer es crear una clase llamada alumno, que es una subclase de base, que va a estar ligada a la tabla alumnos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener cuenta, que va a ser integer, un entero, y que va a ser el primary key de nuestra tabla. Nombre, que va a ser tipo string, de 50 caracteres. Primer apellido, que también es 50 de caracteres, también segundo apellido. Carrera también. Semestre, que va a ser tipo integer. Promedio, que va a ser float. Y al corriente, que va a ser tipo boolean. Lo que voy a hacer es importar los tipos que voy a utilizar de SQL Alchemy. Y aquí es donde quedan más claras las cosas. A lo mejor ahorita están un poquito, ¿cómo se llama? Confundidos. Pero, por ejemplo, la clase alumno va a heredar a base. Y va a tener una tabla llamada alumnos. Y tengo los atributos cuenta, nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre y promedio. Y cada uno de estos atributos está ligado a una columna de la base de datos. Cuando yo cree un objeto a partir de esta clase, también voy a crear un campo en la tabla que está en la base de datos. Perdón, un registro en la base de datos. Ya tengo la conexión acá arriba. Ya tengo la estructura tanto del objeto como de la base. Lo que me queda es crearlo.
Cuando yo utilizo este método, metadata create all, entonces ahora sí, en data, tengo alumnos.db. Alumnos.db es la base de datos que acabo de crear con SQLite. Utiliza exactamente, bueno, no exactamente, se apega a SQL y viene por defecto con Python. SQLite viene dentro de la biblioteca estándar de Python, viene con su propia base de datos. Ahora vamos a crear lo que se conoce como una sesión. Bueno, ya creé la base de datos, vamos a poblar esta base de datos. De SQL Alchemy, ahora sí, en el módulo ORM, que es el que se encarga de mapear, voy a importar Session Maker. Y Session Maker va a estar ligado a Engine. ¿Qué es Engine? Acuérdense, es la conexión. Cree la base y ahora me conecto a una sesión. Me acabo de conectar a la base de datos. Y de esta sesión voy a crear un objeto. Voy a poblar la base de datos. Tengo un archivo que se llama alumnos.txt, en donde tengo un objeto tipo list, una lista que contiene a su vez objetos tipo dict con datos. Y tienen esta estructura: cuenta, nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre, promedio y al corriente. Si ustedes se fijan, los identificadores de estos objetos tipo dict, bueno, para empezar, tienen mayúscula y tienen espacio. Y cuando yo definí los atributos, están en minúsculas y los espacios son guiones bajos. Lo que voy a hacer es leer el archivo. Esta es la segunda tarea. Ustedes me van a decir cómo es que funciona esto de aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir el archivo. Con eval lo que voy a hacer es una sola línea. Con eval voy a transformar el objeto de Python. Bueno, voy a convertir el texto en un objeto de Python. Y para cada elemento dentro de este objeto que le llamé base, alumno va a corresponder al elemento cuenta. Entonces, mi identificador, la cuenta, corresponde al número de cuenta del alumno. Vamos a verlo acá. Dejen cerrar algunas cosas. Esta es la cuenta. La cuenta yo la definí con un objeto de entero y va a ser la primary key. La cuenta se vuelve el primary key de esta tabla y lo voy a obtener de esta cadena de caracteres. Cada uno de estos elementos, este va a ser su cuenta, este va a ser su cuenta, este va a ser su cuenta, este va a ser su cuenta y creo que nada más, son 4 elementos. Y obviamente voy a eliminar de mi registro cuenta. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque todos los demás campos los voy a utilizar con este for. Lo que voy a hacer es todo en minúsculas y voy a reemplazar el espacio por el guión bajo y cada uno va a corresponder a un campo del registro.
Lo que hago al final es añadir a cada uno de los alumnos a mi base de datos y termino la sesión. En este momento van a hacer un acto de fe. Lo que acabo de hacer corriendo esto es poblar mi base de datos. Con Session Add, cada uno de los elementos los fui colocando dentro de mi base de datos. Ahora vamos a hacer algunos queries, algunas consultas a la base de datos. Voy a hacer una consulta y tráeme el primer elemento que encuentres de la consulta, tráeme todos, puedo filtrarlos o filtrarlos por alguna expresión. Vamos a hacerlo. De la sesión que está abierta, búscame la base de datos alumno y de alumno, búscame la cuenta. De aquí no veo nada, esto es un objeto que solamente es query. Pero si yo le doy .all, me regresa cada uno de los elementos que creo. Pero fíjense lo bonito de esto. No me lo regresa como datos, sino me lo regresa como un objeto que es una instancia de alumno, de mi clase alumno. ¿Qué estoy haciendo? Los datos que yo tengo aquí en mi base de datos, los estoy transfiriendo aquí, los estoy abriendo, y lo que estoy obteniendo es un objeto instanciado de la clase. Esta es la manera en cómo Java y como Laravel y como Python logra realizar una relación entre los objetos y sus atributos y una base de datos. Lo que logramos es persistencia de los objetos. Los datos, el estado de un objeto, persiste a través de una base de datos. Y bueno, a partir de este query, tengo otro query. De la búsqueda de alumnos, búscame con el filter todos aquellos alumnos cuya cuenta sea mayor que este número. Y del primero, tráeme el atributo nombre. Si ustedes se fijan, aquí en alumnos txt, solamente hay un elemento que es menor o igual al número que yo estoy buscando este. Pedro Solís, con promedio 7.8 de tercer semestre. La siguiente cuenta es Yolanda Jiménez Lerdo. Lo que yo hice aquí fue de la tabla alumno, bueno, de la clase alumno, búscame todas las cuentas. Y aquí abajo, de la clase alumno, búscame todas las cuentas que sean mayores a este número y tráemelas todas. Esto lo guardé en resultado. Lo que tengo es una lista. Es más, vamos a hacerlo. Resultado es una lista de 3 objetos instanciados de alumno. Del primer objeto, que es este, instanciado de alumno, tráeme el atributo nombre. Pero, por ejemplo, también puedo pedirle primer apellido. O puedo pedirle carrera. Y no del primero, sino del tercero.
Entonces, yo ya poblé la base de datos y con esto, con esta sesión, estoy extrayendo de la base de datos y creando objetos a partir de la clase alumnos. Y ahora vamos a ver cómo se ve esto de manera visual dentro de una notebook. Esto que vimos aquí es un ejemplo muy somero de cómo funciona un ORM. Lo que me interesa es el concepto más que el código. Si entienden el concepto lo pueden ustedes aplicar a Java o lo pueden aplicar a PHP. O Ruby también tiene su ORM, no me acuerdo el nombre del ORM de Ruby. Pero la mecánica y la idea es la misma. Los atributos de los objetos persisten porque hay una conexión con una base de datos. Y entonces ustedes pueden tener un objeto de regreso simple y sencillamente con una conexión de base de datos. Es en donde Hibernate se vuelve tan importante en Java. Y es por eso por lo que piden tanto programadores con Hibernate. Ya no tienen que ustedes por preocuparse por métodos que hagan una conexión de la base de datos, accedan a la tabla y guardan el dato. No. Ahorita crean los objetos y los atributos del objeto quedan ligados automáticamente con la base de datos. No sé si me entienden. Yo no creo objetos con métodos de conexión a la base de datos, sino que ligo directamente. ¿Queda claro? Creo que es Active Records, Mario. Vamos a verlo, vamos a ver si es cierto. Creo que sí. Sí, también tiene un ORM. Entonces, el concepto de ORM es tan usado porque las bases de datos relacionales, las bases de datos orientadas a objetos se quedaron muy atrás. Las reinas de las bases de datos son las relacionales. Y hay que ligar a los objetos con la base de datos sin la necesidad de estar creando métodos. Por ejemplo, la solución que ustedes podrían utilizar es generar un método que se llame escribe. Y podrían utilizar ODBC. Y entonces este método que estaría dentro de su objeto, lo único que haría sería guardar el atributo en la base de datos. Obviamos eso y ligamos de forma directa los atributos con la base de datos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden hasta aquí? ¿Nadie está confundido? Perfecto. Entonces vamos con el último tema. SQL Alchemy también tiene SQL Alchemy Core. Y una de las grandes ventajas es que nos da un lenguaje, nos da un dialecto de SQL que podemos utilizar prácticamente para cualquier base de datos. A partir de ahí, Jupyter y IPython crearon una extensión llamada IPython SQL. Es este proyecto. Y es bien bonita porque, bueno, yo ya les enseñé que tenemos, ya la cerré, que tenemos ahí nuestro adminer. Pero fíjense lo que podemos hacer. Lo instalamos. Cargamos la extensión. Nos conectamos, fíjense, a SQLite, a Data AlumnosDB, a la base de datos que tenemos. Y tan solo con utilizar esto se le conoce como un comando mágico. Yo le estoy diciendo, aplícame un SQL a esta conexión y tráeme los alumnos. Ahorita sí ya no es acto de fe. Esta es la base de datos que poblamos en líneas anteriores. Y se pueden aventar cualquier query y el resultado está directamente dentro de la notebook. Y con esto terminamos nuestro primer módulo. Este primer módulo fue enfocado a gestión de datos en general. Formatos, acceso y mantenimiento a través de bases de datos de forma básica. Hasta aquí nos vamos a quedar. Vienen cursos más avanzados el próximo año
El próximo año voy a empezar dando un curso desde cero. Los primeros 2 módulos son PY 101, PY 102, y el tercer módulo de 2 semanas es un curso completo de Django, incluyendo ORM con Django. Y después de este viene el de bases de datos, y después de este ya viene uno enfocado a análisis de datos. Yo espero ya meterme a probabilidad y estadística aplicada con Python para febrero o marzo. Pero la base es, bueno, ¿de dónde saco los datos? ¿De dónde saco los datos? De PY 121. Y si ustedes me lo permiten y no tienen objeción, este módulo, a partir de este momento, es público. Estas sesiones, a partir de hoy, las voy a hacer públicas en el sitio de Pythonista de YouTube para acceso a cualquier persona. Entonces les agradezco. Y las siguientes sesiones, si ya no van a ser públicas, van a ser exclusivamente para ustedes, al menos durante los próximos 3 o 4 meses. Entonces prepárense, el día de hoy les voy a mandar un correo diciéndoles que empezamos con el segundo módulo, y la primera semana lo único que vamos a utilizar, además de esta máquina virtual que ya tienen ustedes, es Firefox. Sería ideal que utilizaran el Firefox para desarrolladores, pero el Firefox normal también nos va a funcionar. Entonces, bueno, sería todo por hoy y nos vemos el lunes con el siguiente módulo de este diplomado. Muchas gracias.